Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy arrancaremos 360 hablando de supuestos negocios oscuros con respecto a la compra de tierras baldías, donde estaría involucrado el actual embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia. El senador Jorge Robledo ha revelado que el embajador Urrutia habría orientado la compra ilegal de unas 40.000 hectáreas destinadas para campesinos, pero que terminaron en manos del Ingenio Río Paila. ¿Qué sucede con este escándalo Urrutia? ¿Por qué el Ministerio de Agricultura dice que hay anomalías, pero que no se puede expropiar? Y además que hay relación, existe en este momento entre las tierras baldías y la reforma agraria que se planea desde La Habana. Muchos puntos que vamos a tocar en ese primer debate. Y nuestro segundo tema de la noche será otro debate, pero sobre el fuero militar que hace trámite en el Congreso, en el cual para algunos será justo para los militares, mientras que para otros lo ven como un instrumento que dará impunidad. Pese a que Human Rights Watch y la ONU advirtieron que algunos artículos del fuero militar podrían infringir los derechos humanos, tras su aprobación en tercer debate en el Senado, no para la polémica alrededor del mismo. En realidad, ¿qué sucede con el fuero militar en Colombia? Lo vamos a debatir a fondo también esta noche y no se muevan, porque ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Un televisor que puedes controlar con tus movimientos y tu voz. Canal 2. Y que se ajusta a lo que estás viendo. Nuevo Samsung Smart TV, la más avanzada experiencia en televisión. Hoy tenemos una ley partir. Y qué placer darle la bienvenida esta noche a 360 al senador Jorge Enrique Robledo, a Jaime Eduardo Arango, a Alberto Abello y por supuesto también le vamos a dar la bienvenida a Armando Novoa. Caballeros, qué placer y gracias por haber aceptado la invitación, senador, un verdadero placer. A ustedes mis agradecimientos. Gracias, Hassan, buenas noches. Y a todos mis saludos. Miren, acá hay un tema de fondo y empecemos por donde es, senador. ¿Qué está pasando con las tierras baldías en Colombia, con esos terrenos? ¿Y qué está pasando puntualmente con el embajador de Colombia en Washington? Si uno lo ve en la materia, ¿cómo es el andamiaje de todo esto? A ver, Hassan, hagamos una explicación un poco técnica para empezar. En Colombia hay una ley que es la ley 160 de 1994, que dice que las tierras que se le hayan entregado a campesinos en planes de reforma agraria, sea reforma agraria originada en baldíos del Estado o en tierras compradas por el Estado, esas tierras el campesino puede en un momento dado venderlas, pero nadie las puede comprar para montar una gran hacienda. ¿En qué ha consistido el delito del que estamos hablando? En que, por ejemplo, Río Paila Castilla tiene compradas de esas tierras 40.000 hectáreas. La violación de la ley es completamente flagrante. Hay muchos más casos. ¿Cómo aparece el embajador Urrutia ahí en este caso? Es que la firma que estructura, digamos, la ruta jurídica para intentar ocultar la ilegalidad es la firma Brigar Urrutia. Ellos diseñan cómo comprar, digamos, por partes para que crean 27 empresas SAS para obligar a ocultar que estaban creando una gran hacienda, sí, que se llama Veracruz, de 40.000 hectáreas. Y además le dan la vuelta a esas inversiones por España y por Luxemburgo, Paraísos fiscales, en el caso de Luxemburgo. Paraísos fiscales, que ya es una cosa bien grave. Y es Brigar Urrutia, la firma del actual embajador de Colombia en Washington, el doctor Carlos Urrutia, quien arma todo ese muñeco, como se dice coloquialmente, repito, para esa violación de la ley. Y hasta el momento las explicaciones del embajador son supremamente flojas. O sea, que estamos a la espera de que él por fin le explique a los colombianos por qué su firma terminó estructurando una violación de la ley. Mire, lo que usted dice y la denuncia que usted pone es supremamente compleja y grave. La pregunta es, ¿qué opina usted, Jaime Eduardo? Las tierras de Altillanura son extraordinariamente valiosas. En mi opinión pueden convertirse en una locomotora tan grande o más que la minera. Y por lo tanto hay un juego de intereses detrás de la apropiación de esas tierras muy grande desde hace muchos años. Acabo de recordar que Javik Merek, una persona acusada de paramilitarismo, ya tuvo un protagonismo importante hace unos años en la compra ilegal de una cantidad enorme de tierras en esa misma zona de Pichada. Entonces no es primera vez que sucede. ¿Sería para palma africana también? ¿O no se sabe para qué? O no se sabe para qué es. Para cualquier uso, puede ser cualquier uso. Entonces hay todo un tinglado de apropiación ilegal de esas tierras que el senador ya
puso en conocimiento público y que es importante que se conozca hasta el final. Pero esto es un interbolsa agrario, así de fácil. Alberto, bienvenido. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo soy un partidario de desarrollar esas regiones que las hemos tenido descuidadas desde hace mucho tiempo y desde luego hay que establecer unas normas actualizar unas normas para poder desarrollar esas regiones. Yo considero, por ejemplo, que se pueden sembrar de 6 a 8 millones de hectáreas, es decir, de árboles, crear bosques ahí en la Orinoquia, y eso le podría dar trabajo a los antiguos paramilitares, a la guerrilla, a campesinos desplazados, todo eso. Es decir, tenemos tierra, tenemos árboles, tenemos sol, pero desde luego todo eso está desperdiciado. Desde luego tenemos que estar de acuerdo con la ley, ¿no? A mí siempre me ha traído una reforma que hizo De Gaulle en la agricultura francesa, por medio de la cual usted tenía una pequeña porción de tierra, otro campesino, otra más grande, otra mucho más grande, y todo eso iba a una cooperativa y se manejaba. Y producían en conjunto, se puede manejar, es decir, sin romper la propiedad. Lo que habla el senador Robledo, pues es un caso ya distinto, en donde de acuerdo para violar la ley supuestamente estarían cometiendo una serie de... No, pues todas las irregularidades. Y la pregunta que viene acá también a fondo, Armando, bienvenido. ¿Cómo lo ve usted? Porque esto realmente, mire, el artículo es muy sencillo, lo citaba el senador Robledo. Artículo 72 de la ley 160 del 94. Y dice, determina que las tierras baldías del Estado solo se le pueden adjudicar a pobres del campo y en extensiones de una UAF. Áreas que varían según la región, y nadie podrá comprar esas fincas para sumarlas con otras del mismo origen y constituir una gran hacienda. Pero sí podrían ir en una cooperativa de pronto legal, una cosa entre ellos mismos. Eso ya sería una discusión distinta, pero en este caso lo que hubo sí está prohibido, fue que las compraron y está completamente prohibido. Sobre eso hay todo tipo de conceptos del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y de todo. ¿Cómo lo ve usted? No, muy atinadas las observaciones del senador Robledo, que como la opinión pública y todos nosotros conocemos es un estudioso del tema, de manera que me llama poderosamente la atención la crítica. Quiero observo que este escándalo precisamente ocurre cuando el gobierno ha suscrito con la guerrilla y las FARC un acuerdo preliminar relacionado precisamente con la democratización en el acceso a la propiedad de la tierra. Por supuesto. En donde hubo una controversia muy fuerte sobre hasta dónde se pueden, concentrar en pocas manos la tierra en Colombia, el latifundio, especialmente el latifundio improductivo, y parecería que todos estos episodios denunciados por el senador van precisamente en el sentido contrario de los acuerdos que se suscriben. Ya vamos a mirar, porque usted mencionaba un punto muy importante, senador, y es las excusas o la justificación que ha dado el señor embajador de Colombia en Washington, y quiero que veamos extractos de ese comunicado. En relación con las declaraciones del senador Jorge Enrique Robledo divulgadas ayer, Carlos Urrutia Valenzuela, embajador de Colombia en Washington, informa. Primero, para asumir el cargo de embajador en Washington, Carlos Urrutia vendió las acciones que le pertenecían en la firma Brigardi Urrutia Abogados y hoy no tiene participación alguna en dicha firma. Segundo, Carlos Urrutia no es propietario, directa ni indirectamente, de predios ubicados en el Bichada y no tiene intereses en ni es beneficiario de negocios que de cualquier manera recaigan sobre predios que sean y hayan tenido la condición de tierras baldías. Tercero, Carlos Urrutia no ha ejercido ni intentado ejercer influencia o presión alguna, ni ha adelantado gestiones de ninguna naturaleza en relación con el proyecto de ley sobre terrenos baldíos que cursa en el Congreso de la República. ¿Queda satisfecho usted con esa...? No, de ninguna manera. Es una respuesta que es casi que absurda, porque es como contraria a cualquier idea de inteligencia, porque lo importante que dice ahí el doctor Urrutia es la primera respuesta. Él dice, yo no tengo nada que ver con eso porque mis acciones en Brigar Urrutia las vendí cuando me nombraron embajador.
en Washington. Bueno, aceptemos que las vendió, pero eso es en agosto del 2012, Hassan. Y este delito se empezó a configurar desde el 2009, o sea, 2009, 2010, 2011 y la mitad del 2012. Brigar Urrutia, que está metido en este negocio, actúa bajo la jefatura de Carlos Urrutia, que es en ese momento el principal accionista de la empresa y el jefe de la empresa. O sea, que hay detalles tan dramáticos como esta. Esas 27 SAS que se crean para ocultar la operación aparecieron formalmente teniendo como único accionista a un doctor Uribe de la firma Brigar Urrutia. La dirección de esas 27 SAS es la misma dirección del edificio de Brigar Urrutia. Todo eso en el tiempo en que él, Carlos Urrutia, era el máximo accionista y el dueño, llamémoslo, el máximo accionista de la empresa. Entonces, esa es una explicación, pues, que yo diría que se vuelve, es como una especie de autocondena, porque resulta que él no niega que se haya cometido el delito, sino que dice, no, yo no tengo nada que ver, y resulta que sí tiene que ver, está metido hasta el cuello. Esto llevaría también, y vamos ampliando la mesa, ustedes pueden intervenir cuando quieran. ¿Qué rol ha jugado acá el Ministerio de Agricultura entonces? Bueno, esta es una de las partes más dramáticas de este asunto. Quien yo diría que de manera más fuerte y más sistemáticamente ha trabajado este tema, que aun cuando apenas ahora suena, se viene hablando desde hace rato, ha sido Wilson Arias, un representante de la Cámara del Polo Democrático Alternativo. La semana pasada él hizo el 5º debate sobre este mismo tema. 4 con el doctor Juan Camilo Restrepo y 1 con ahora el ministro Estupiñán. Y lo que podemos demostrar quienes estudiamos este caso es que la actitud del gobierno ha sido un poco la del tape en tape. Primero, que se hable poco del asunto, pero además un cambio de ley que les tumbó la Corte Constitucional por demanda nuestra y ahora un proyecto de ley que están tramitando tendiente a darle como salida a estos personajes. Si ustedes oyeron la entrevista famosa del ministro ayer o una que tuvo el domingo con Yamida Mate en El Tiempo, él con toda frescura dice, no, es que estamos viendo a ver cómo resolvemos este chicharrón, en beneficio de digamos, de los que cometieron los delitos. Esto es una cosa realmente inaudita. Uno ve que el gobierno que dice que aprobó la ley de tierras, más bien lo que está haciendo es agrupar a sus amigos para utilizar la ley de tierras y favorecerlos a ellos y desposeer a otros terratenientes. A mí me parece que lo que se está dando detrás de todo esto es la necesidad de criminalizar a ciertos terratenientes que no son santistas y de proteger las ilegalidades de aquellos terratenientes abusivos que son favorables al gobierno. Eso es muy grave. ¿Usted lo ve de la misma forma o lo ve diferente? Pero, por ejemplo, entre las cosas que se han hecho es denunciar que la FARC se había apoderado, Juan Camilo Restrepo lo hizo, y además hizo entrega de tierras que supuestamente eran de las que se había apoderado la FARC de campesinos en las zonas de violencia, y también de otros actores, de paramilitares y de grupos distintos, ¿no? Entonces, eso también se ha cumplido y eso es importante. ¿Esta tierra se puede devolver? Es decir, desde el punto de vista legal estamos aquí ante una conducta que uno podría calificar como la de una simulación fraudulenta. ¿Qué significa eso? Usted crea unos mecanismos jurídicos para hacerle trampa a la ley con la intención y a sabiendas de que está haciéndolo para desconocer las restricciones que impone la ley a la compra de tierras. Entonces, digamos, no es una simulación entre dos contratistas privados. No, estamos hablando... le está haciendo trampa al Estado y una restricción a la ley. En un tema puntual, pero no es importante. ¿Se lograron 6 meses en tema agrario? Digamos, si hay 20, no sé cuántas SAS, dice el senador Robledo, tendientes a ocultar la concentración en la compra de la propiedad, sin duda creo que estamos frente a una circunstancia de dolo que en materia penal debe tener unas consecuencias contra los responsables que incurren en ese tipo de conductas. Ahora, acá hay otro elemento. Y perdóneme, si es así, por supuesto que todas las operaciones que se hicieron a la sombra y bajo el aliento de esa circunstancia deben ser declaradas nulas de pleno derecho porque van contra normas, digamos, de orden público y de interés social. Y frente a lo que alegan los que compraron las tierras, al precio real que las compraron, y sencillamente dicen, nosotros invertimos dentro de esas tierras, hicimos mejoras, mejoramos esa adquisición de esos terrenos. ¿Ahí qué rol juega? Es que yo creo que aquí la intencionalidad, digamos, de los compradores tiene que ceder a
un interés social y tiene que respetar las normas que establece la ley. Entonces yo creo que ellos no pueden decir nosotros actuamos de buena, nosotros somos compradores de buena fe y por consiguiente no nos pasa nada, porque aquí hay un interés superior que es el interés social y normas que establece el Estado precisamente para evadir ese tipo de conductas que se están cristalizando. Tengo que ir a la pausa, para proteger a los campesinos que recibían la tierra, digamos que mañana la latifundista no las ¿Cómo tomará de puede nuevo? cambiar el panorama dependiendo de quién tenga las tierras? Pero también está el tema de la adquisición. Pero lo que le quiero preguntar, senador, y vamos a la pausa, es ¿cómo está jugando el Congreso en este momento en esto? Y me lo contesta después de que regresemos. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos a 360. Senador, yo le lancé una pregunta antes de ir a la pausa y quiero darle un poquito de matiz también. Porque usted, en la Comisión Quinta del Senado, usted habló con, en ese momento, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. Y usted le lanzó una advertencia. Usted le dijo, aquí se está proponiendo un proyecto de ley, el 164 del 2012, que lo que va terminando es haciendo esto, o permitiendo esto. ¿Es así? Un poco como para ocultar, diría yo, intentar legalizar, cosa que no puede este tipo de operaciones. ¿Pero ya había estallado el escándalo o es anterior a...? Digamos que el escándalo estalla con este proyecto, porque yo lo que digo en la comisión es, bueno, el escándalo en lo que a mí respecta, yo insisto que Wilson Arias ha venido trabajando esto mucho, pero porque yo digo... Ustedes están presentando esto como un proyecto de ley agrario y de extranjerización y esto es más grave. Aquí ese proyecto lo que intenta es ocultar o tratar o manosear, como se quiera llamar, unas ilegalidades. Por ejemplo, ese proyecto tenía, porque incluso eso se cayó, una norma que decía que esa cláusula de que no se le puede vender al grande, hoy aplica desde el 61. Del año 61, la reforma Alberto Lleras, y él quería una interpretación para que solo operara del 94 hacia acá, o sea, le iba a cambiar la condición jurídica a 18 millones de hectáreas, entre esos 11 predios de las SAS de Riopaila Castilla. Y quedó vivo todavía un artículo que abre la puerta para que los campesinos o los supuestos campesinos le alquilen a estos personajes, o sea que la solución jurídica sería, me explicaba un abogado, es que entonces el contrato de compraventa ilegal lo cambiarían por un contrato de arrendamiento, pues ficticio por supuesto, para legalizar una cosa. O sea que la conducta del ministerio es muy censurable, pero ojo con esto. Esta ley es el segundo ensayo, doctor, escúcheme. ¿Cómo? Ese sistema se usa en el Valle del Cauca para el azúcar, el pequeño... No, pero es distinto, o sea, en economía yo insisto mucho, en asuntos económicos y agrarios y todo, pues caben todas las teorías, pero lo que pasa es que aquí hay una ilegalidad inmensa. Ahora, este es el segundo intento del gobierno. El doctor Juan Camilo Restrepo logró meter en el plan de desarrollo oculto, pienso yo, porque entre 200 y pico de leyes, 3 artículos cambiando la ley 160 en sentidos semejantes a estos que yo ya he explicado. Lo que pasa es que eso lo demandamos con el representante Wilson Arias y la Corte Constitucional nos dio la razón y les tumbó. ¿Y qué dice la Comisión Quinta? La Comisión Quinta le creyó al ministro la explicación. Yo les dije, hombre, yo creo que esto no es una norma agraria. Aquí hay cosas más complicadas detrás. Los demás miembros de la comisión, que son amigos del gobierno, le creyeron al ministro, porque además esta cosa de que es para resolver el chicharrón que dice el doctor Estupiñán, no está en la exposición de motivos, que debería estar. Ellos han debido poner en la exposición de motivos, estas normas apuntan a ver cómo se resuelve pues el chicharrón. O sea que yo diría que a la Comisión Quinta el ministro la engaña con la información que le da. Y Juan Camilo Restrepo, que es el que presentó el proyecto, la misma cosa, porque el proyecto empieza desde el semestre pasado con el doctor Restrepo. Ampliemos esto, porque aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Aquí está involucrado el señor embajador de Colombia en Washington. Evidentemente, el Ministerio de Agricultura. Si lo miramos de ahí en adelante, pues aquí, ¿cuáles son las responsabilidades? Aquí hay motivaciones suficientes para poner esto en conocimiento formal de la Fiscalía. No sé si se ha hecho ya. Creo que Wilson Arias a algo procedió ya en ese sentido, porque hay un delito. El senador tiene razón, no es una discusión económica, pero vamos sino por partes. Es una discusión legal. Aquí hay un delito. Jaime Eduardo, sabemos lo que causó en la administración pasada un tema agrario, el escándalo que significó Agro Ingreso Seguro. Veamos lo que está pasando en este gobierno
con un tema agrario también, puntual también. Yo no estoy comparando las dos cosas, lo que le estoy diciendo es, esto podría tomar una magnitud, pero eso viene de atrás, ¿no? De un calibre que tenga una gran relevancia, o cómo lo percibe usted. Este es el ICE santista. Falta saber que una unidad de esas agrícolas se la han vendido a una reina, es lo único que nos falta. Eso es lo que usted, que termina una reina comprando. No sería extraño porque son muchos, que no es un solo caso, son así de casos. Pero según el senador Robledo, esto viene de atrás, es decir, está ya ahora, pero la operación viene de atrás. O sea, digamos, la que yo conozco más, que es la que he mencionado varias veces de Río Paila Castilla, empieza a configurarse con toda claridad en el 2009. Podría el 2008 ya empezar a haber cosas en ese sentido. Habría que mirar caso por caso. Entiendo que hay unas más viejas, sí, que vienen en procesos anteriores. Sobre eso, María Teresa Ronderos ha hecho varias investigaciones muy importantes. Pero digamos que es una cosa que data como de la mitad de la década pasada. Pero sigue hasta ahora. O sea, buena parte del negocio de Río Paila se configura en el 2010 y en el 2011, ya dentro de la actual administración. Con Río Paila estamos hablando de alrededor 40.000 hectáreas. Sí. ¿De cuánto podríamos estar hablando en todo el país? Si lo miramos con no solamente en este ejemplo, sino en otros más. Alguien dijo del gobierno, creo que en este solo caso de estas concentraciones ya tienen vistas como 140.000 hectáreas. Yo creo que pueden pasar de lejos por ahí. Pero además el superintendente de notariado habla de que hay cerca de 60 maneras de robar, digamos, es la palabra coloquial que él usa pues para revolver todas las formas de delito, de robarse tierras públicas. Y da la cifra de entre 600 y 700.000 hectáreas. Además él precisa, dice, aquí hay actividad en esto de actores armados. Pero además dice, y mucho delincuente de cuello blanco, dice el superintendente de notariado y registro. O sea que estamos hablando de cosas. Esto apenas, por ejemplo, el caso del Tayrona. Yo conocí el estudio de la superintendencia con la unidad de parques del Tayrona. Esa es una área relativamente pequeña, pero cerca de un 30% del área tiene manipulaciones ilegales para apropiarse de tierras del Estado o baldíos o parque o lo que sea, ¿cierto?, en ese procedimiento. Es Armando, que aquí hay una cosa usted ponía muy grave. un contexto muy importante y es lo que se está negociando en La Habana. Y veámoslo con determinados matices. Porque una cosa es los paramilitares apropiándose de la manera más brutal de tierras en Colombia, las FARC. Pero si vamos a empezar a mirarlo en la coyuntura de, como lo diría el superintendente, de personas de cuello blanco haciendo lo mismo, con maniobras jurídicas, a través de que puedan ser asesorados por las mejores entidades del derecho legal en Colombia y apoyadas también por un ministerio que les permita hacerlo. Y si lo vemos en una coyuntura impulsando lo que supuestamente podría ser una locomotora, porque así lo han llamado, una locomotora agraria para el país, ¿esto qué significa? Pues ojalá esto no sea la punta de un nuevo iceberg, porque sin duda esos delitos de cuello blanco en la dimensión en que se plantean deben tener unos apoyos institucionales y políticos gigantescos. Siempre se ha dicho, cuando se examina la composición y el origen social de los congresistas, sobre todo en algunas regiones, que hay una sobrerepresentación del latifundio en el Congreso de la República. Yo tengo la impresión de que si se hurga más, se puede encontrar, digamos, una cadena de complicidades que involucra grandes empresarios, representantes del Estado en el gobierno y también la clase política tradicional. Si eso es así, sería gravísimo, porque cómo se le explica a la opinión pública que por un lado se está firmando unos pactos de democratización de la tierra y por otra parte se están creando mecanismos legislativos para tapar este tipo de ilegalidades, como lo observó el ministro de Agricultura en la entrevista del domingo pasado. ¿Y si lo hubiera hecho de manera independiente o esto revienta de acuerdo a las investigaciones de las presiones que han hecho personas como usted? No, yo creo que es evidente que esto revienta por la insistencia, por ejemplo, de Wilson Arias, de otra gente, y lo que yo he dicho también, porque la presión y los hechos se van abriendo un espacio y yo diría que esta cosa del gobierno increíble de forzar legalmente una cosa. Yo he insistido incluso en esto, Hassan. En este mundo agrario hay un enredo descomunal.
Parte del problema que tenemos, me lo confirmaban hoy el INCODER, es que ni siquiera sabemos cuál es el enredo. O sea, hay 1000 enredos juntos. Yo creo que sobre eso en algún momento el país va a tener que tomar definiciones, pero eso no se puede hacer a las escondidas metido por pedacitos en proyectos de ley, sino que eso tiene que suscitarse un debate amplio y que, bueno, este es un problema, este es otro, ¿qué vamos a hacer? Que todo el mundo opine con toda la transparencia. Pero lo que usted pregunta tiene mucho sentido también, senador, el tema de la buena fe. Camilo es un hombre íntegro, es un hombre muy respetable en todas las posiciones que ha estado. Hay la posibilidad de la buena fe, que esté obrando, tratando de un poco de mejorar la situación. Yo prefiero, digamos, no entrar en eso, porque digamos que los hechos a mí me parece muy grave, porque o sea, que hay una insistencia que no es sensata. Una integridad de toda una vida política. Bueno, no, yo no voy a poner en discusión eso, y inclusive serán los jueces los que tengan que estar. Yo en eso he sido muy cuidadoso toda mi vida. Yo soy un senador que voy en mis debates hasta donde va la política, mi capacidad. Ahora, serán los jueces los que al final tendrán que dar el veredicto, y por supuesto quienes estén acusados tendrá que garantizárseles todo el debido proceso y el derecho a defenderse, y ya vamos viendo. Pero las actuaciones que a mí me ha tocado mirar no me gustan, tengo que decirlo con franqueza, porque no creo que esa sea la manera de resolver los chicharrones, para usar la frase del Lo que sí veo es que tú planteaste lo de La Habana y tú también. Que han hecho una serie de acuerdos agrícolas, se quieren una producción de pan coger para los mismos campesinos y para la venta y tal, diferente a lo de la palma africana y esto. Pero nosotros no tenemos, debemos recordar que Colombia firmó una serie de TLCs con Europa y con Estados Unidos, que todo eso que van a producir ahí lo van a vender, pero 10 veces más barato. Entonces yo no sé cómo van a funcionar y cómo van a operar. Ese es uno de los puntos. Ahora, tengo que empezar a cerrar este debate porque quiero que vayamos a la pausa y entremos a hablar del foro militar. Dime sus conclusiones, Jaime Eduardo. Parece que el tema del gobierno de Santos es democratizar la tierra menos la de mis amigos. ¿Usted lo ve en esa perspectiva? Sí, lo veo en esa perspectiva. ¿Usted está de acuerdo o lo ve diferente, Alberto? En 20 segundos. No, yo no creo que sea tan fácil que el gobierno pues reduzca toda su política a salvar a un embajador. No lo veo así. Armando, 20 segundos. Concluya también usted, por favor. Esa investigación que planteó el senador Robledo tiene que ir a fondo, y las responsabilidades tienen que ser identificadas y tomarse los correctivos penales y disciplinarios del caso. El país no resiste que se esté discutiendo de un acuerdo con la guerrilla para la democratización de la tierra, y por otra parte se esté haciendo esto. Senador, ¿qué concluye usted en 20 segundos? Yo diría que son dos cosas. El debate agrario es uno, pero este es un debate de ilegalidades. En esto está, repito, hasta el cuello el embajador de Colombia en Washington. Es en Washington, no es cualquier embajada. Amigo personal muy cercano del presidente Santos. Las explicaciones del doctor Urrutia son por completo inaceptables. Yo estoy esperando que él dé más explicaciones, pero que además el jefe del Estado nos diga qué va a hacer con esto, porque resulta que aquí estamos ante un problema, ni una palabra, y este es un problema de proporciones, repito, mayúsculos, de ilegalidades. El debate agrario es otro debate distinto. Bueno, vamos a la pausa porque al regreso vamos a hablar del debate del fuero militar. No se vayan, ya regresamos.